Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Marcos, en esta ocasión en el capítulo 10, versículos 32 hasta el 45. Nos encontramos aquí con un pasaje en el que el Señor anuncia por tercera vez que iba a Jerusalén a morir y en contraste también la incomprensión de los discípulos que estaban pensando en cosas muy diferentes. Pero vamos a leerlo juntos y luego tendremos algunas consideraciones. Dice, por lo tanto, así la palabra del Señor. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, como ven, una porción realmente solemne, importante, por lo menos la primera parte, y la segunda parte, pues ya digo, los discípulos que no acaban de aceptar, de sintonizar con el Señor. Bueno, en todo caso, como ya recuerdan, si han seguido nuestros estudios anteriores, pues el Señor estaba dirigiéndose por última vez a Jerusalén, donde le esperaba, él lo sabía, iba de hecho a ello, donde le esperaba la cruz. Y en el camino, pues estaba enseñándoles a los discípulos, que como digo, pues ellos ofrecían realmente mucha resistencia. Les estaba enseñando, y eso es lo que veremos ahora en primer lugar, que solamente había una forma de salvar a los hombres, de establecer el reino de Dios en este mundo. Y esa forma era morir en la cruz. No había otra manera, no la había. Si lo hubiera habido, desde luego el Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz. El Padre no habría entregado al Hijo para morir en la cruz, por supuesto que no. Así que esto era una parte importantísima de lo que les iba enseñando en el camino. Pero también les iba enseñando principios espirituales, principios en cuanto al reino de Dios. ¿Cuáles serían los principios por el que se regiría ese reino de Dios una vez establecido por medio del hecho glorioso de la cruz de Cristo? Y ya, si recuerdan, terminamos nuestra última sesión, el Señor Jesucristo dijo que muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Lo que daba a entender es que los criterios, los principios por los que se rige el reino de Dios no iban a ser los mismos por los que se rige el mundo. Y sorprendería, como les estaba de hecho sorprendiendo, muchos primeros serían los últimos y los últimos primeros. Por ejemplo, recuerdan que el Señor había puesto a un niño como ejemplo, el que no recibiere el reino de Dios como un niño, pues no puede entrar en él.
esta dependencia, esta confianza en el Señor Jesucristo, que pues les extrañó. Y aún más cuando se presentó aquel joven rico que no fue capaz de confiar y depositar su confianza en el Señor Jesucristo únicamente para su salvación, que él amaba otras cosas, no tenía esa fe, esa disposición natural que tienen los niños para fiarse, para confiar. Aquel, tal vez, como estudiamos, pues podría, en la mentalidad judía de aquel tiempo, podría estar en primer lugar para alcanzar el reino de Dios, y sin embargo vimos que no era así, que se quedó fuera del reino de Dios y se perdió por sus riquezas y porque no quiso entregárselas, no quiso entregarle su vida al Señor. Ahora el Señor va a explicar otro principio importantísimo, importantísimo. Tiene que ver con la grandeza, con la autoridad dentro del reino de Dios. Y vamos a ver que no se consigue como la consiguen los gobernantes de este mundo, sino que contrariamente a lo que podríamos pensar, se consigue por medio del servicio. Esto es lo que el Señor Jesucristo va a manifestar y va a colocar muy en alto. Esta debe ser el distintivo del creyente, el servicio, no el enseñorearse de los demás, no el estar por encima de otros, sino servir a los demás. Ahora, como digo, pues los discípulos escuchaban esto, escuchaban al Señor Jesucristo explicar todas estas cosas, pero una y otra vez se resistían a ello. Y en cierto sentido no es de extrañar, porque es que el Señor estaba cambiando toda su cosmovisión, toda su concepción del reino de Dios y los principios que habrían de regirles. Es que no había cosa que el Señor dijera que no chocara frontalmente. ¿Se acuerdan también cuando el Señor habló del matrimonio, del divorcio, del nuevo matrimonio? Estaban también asustados en cuanto a aquello que les dijo, el que no es contra nosotros por nosotros es, a la respuesta, respondiendo a lo que Juan le dijo: Señor, hemos visto uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero no nos seguía. Y esa cuestión de, bueno, tantas y tantas cosas que el Señor iba en el camino argumentando con sus discípulos y que todas ellas chocaban. Y es que es así, no puede ser de otra manera. Los principios del reino de Dios están en una posición frontalmente opuesta a los principios de este mundo. Si queremos ser fieles a los principios de Dios, del reino de Dios, nos vamos a encontrar inmediatamente frente a este mundo. Y el mundo no nos va a aceptar, vamos a ser impopulares, vamos a ser fácilmente unos inadaptados sociales si pretendemos vivir en base a los principios del reino de Dios en un mundo que los ignora y que va justo en la dirección contraria. Esto es así. La otra opción es sucumbir, pero eso implicaría necesariamente pues dejar de ser fieles al Señor, y esto no le agrada al Señor, desde luego que no. Pero bueno, pues no culpemos por lo tanto mucho a los apóstoles si vemos que no entendían muy bien estas cuestiones y si se resistían a aplicarlas a sus vidas, porque estas tentaciones no son solamente cosa del pasado, siguen siendo también cosa del presente y están arraigadas dentro de la naturaleza caída que cada uno de nosotros llevamos. Todos aspiramos a ocupar posiciones, a tener prestigio, a llamar la atención, a que nos vean, a que nos valoren, y si podemos mandar, pues mejor que tener que obedecer. Somos así siempre. Y este pasaje pues nos va a enseñar el Señor que debemos de empezar a pensar de otro modo. Bueno, pero en primer lugar comienza el texto diciendo que iban por el camino subiendo a Jerusalén y el Señor y Jesús iba adelante. Como digo, iban por última vez a Jerusalén y el Señor iba adelante mostrando su determinación. No tenía dudas, estaba decidido. Dice Lucas en el capítulo 9, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro, fíjense en esta expresión, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora, el Señor iba adelante, como marcando el camino, pero también puede sugerir, puede darnos a entender otras cosas. En primer lugar, la urgencia.
iba adelante, como apresurándose. Quería, es verdad, la cruz, la sombra de la cruz cada vez era más densa y esto le angustiaba, le causaba dolor, pero eso no le echaba hacia atrás, sino todo lo contrario. Quería, en tal caso, apresurar sus pasos para terminar esa cuestión cuanto antes. Por otro lado, no nos sorprende, viendo lo que hemos visto, que el Señor fuera adelante a cierta distancia de los discípulos. Porque mientras que el Señor iba pensando en la cruz, en cómo iba a dar su vida en rescate para salvar a los hombres, los discípulos atrás iban ocupados en asuntos meramente mundanos, carnales, pensando egoístamente en el puesto que cada uno de ellos iba a ocupar en ese reino. Así que probablemente también el hecho de ir delante de los discípulos, pues tenía que ver seguramente buscando también el Señor en esa distancia la comunión íntima con el Padre que tanto amaba, que tanto deseaba y más en aquellos momentos difíciles en los que se encontraba. Así que Él va camino a Jerusalén, va delante de los discípulos. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. De algún modo, los discípulos estaban viendo ya en el rostro del Señor Jesucristo la angustia, el dolor que la cruz le estaba ya produciendo, porque la cruz era algo terrible, terrible. Ellos estaban asombrados, le seguían con miedo. Algo en la forma en la que el Señor, en su rostro, en su expresión, les hacía presagiar que había algún peligro, que había alguna dificultad que se avecinaba, que estaba cerca. Y aunque veían pues las emociones de Cristo, del Señor en esos momentos, ellos no simpatizaban, no se unían al Señor en este sentimiento. No había esa empatía que tendría que haber habido, ¿verdad? Lo que una y otra vez nos muestra lo solo que el Señor Jesucristo estuvo cuando fue a la cruz. No había nadie con Él. Todos los hombres le abandonaron en el momento final, pero antes no entendían lo que estaba haciendo. Y le trataban con asombro, pero en la distancia. Y entonces dice que les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Entendemos que en algún momento el Señor se dirigió nuevamente a los 12 para revelarles de una forma clara cuál era el asunto, el porqué de esa perturbación, de ese dolor profundo que se manifestaba en el Señor Jesucristo en esos momentos. Y lo bueno sería tener no solamente el texto bíblico, sino también tener la forma en la que todo esto fue dicho. Y seguramente estas frases cortas que encontramos aquí nos llevan a pensar que fueron dichas como entrecortadas, como haciendo un alto en el camino casi después de cada pequeña frase, como para respirar, quizás incluso porque le faltaba el aire o porque estaba acompañando aquellas expresiones con sollozos, con cierta angustia visible que se manifestaba exteriormente. Fíjense, si lo leemos así, cómo el Señor entrecorta, cómo son frases cortas, breves. Dice, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Debemos de pensar que cada una de estas frases fue dicha con un profundo dolor, entendiendo lo que se escondía detrás de cada una de ellas, el sufrimiento, el dolor que todo ello le iba a ocasionar. Era algo tremendo, tremendo. Y el Señor de alguna manera está manifestando anticipadamente la angustia que luego vamos a ver manifestada ya mucho más cuando estuviera orando en el huerto de Getsemaní y por supuesto con total claridad cuando estuviera siendo crucificado en el Calvario. En todo caso,
es importante subrayar el conocimiento preciso y exacto que el Señor Jesucristo tenía de todo cuanto le iba a ocurrir. Es decir, nada de lo que luego iba a pasar fue un accidente en su programa mesiánico. Él se había echado otras cuentas, había pensado que la cosa podía salir de otra manera, pero finalmente todo se torció en el último momento y al final terminó en la cruz. No tiene nada que ver con eso. El Señor Jesucristo sabía perfectamente a lo que había venido. Y de hecho vemos aquí anticipado cada uno de los detalles de este programa divino que había sido decidido desde antes de la eternidad, pero que estaba siendo manifestado en este momento. Incluso en esta tercera ocasión, porque ya es la tercera vez que el Señor habla de estas, les anuncia a los discípulos estas cosas, pues vemos que incluso añade otros detalles más, como las burlas, las mofas, los azotes de sus enemigos, cosa que no había anticipado en las otras veces. Ahora, en medio de todo este contexto tan solemne, tan importante, donde el Señor estaba evidentemente sufriendo tanto, ahora encontramos la actitud de los discípulos, tan lejana, tan distante, como si estuvieran en otra órbita, fuera de los pensamientos que inundaban la mente y el corazón del Señor. Fijémonos, dice entonces Jacobo y Juan se le acercaron con una petición. No hay duda, el Señor estaba hablando con total claridad acerca de que Él iba a morir en la cruz, pero sus mentes estaban ocupadas en otras cosas. Ellos tenían sus propios planes personales, egoístas, donde manifestaban su ambición. Dicen que el Evangelio de Mateo dice que en esta iniciativa de Jacobo y de Juan parece que incluso iban acompañados, o fue la propia madre de estos dos hermanos, de Jacobo y Juan, quien hizo la petición al Señor Jesucristo. Y esto desde luego pues nos advierte de que los padres cristianos debemos de ser muy prudentes en buscar posiciones para nuestros hijos dentro de la Iglesia por medios inapropiados, por influencias, tenemos que tener mucho cuidado. Si yo soy pastor, debo de tener mucho cuidado de buscar los medios y usar ciertos privilegios para que mi hijo, por ejemplo, sea pastor en lugar mío. No debe ser así. En la Iglesia debemos dar prioridad a todo aquel que realmente sirve en un espíritu cristiano a la congregación. Ese es el único criterio, el único barómetro por el que nos debemos de guiar a la hora de establecer, de asignar ministerios, de reconocer dones y servicios. Esto es la cosa. Tenemos que tener cuidado con esto. Pero fijémonos también cómo tanto la madre como los hermanos hacen su petición al Señor. Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéremos. Es como los niños, ¿verdad? Papá, prométeme que me vas a dar una cosa si te la pido. Y ya, bueno, pues quieren pillarte para que digas que sí y luego estés comprometido. Seguramente utilizan esa fórmula porque tienen dudas de que realmente merezcan lo que van a pedir o que el Padre está dispuesto a darlo, ¿no? Son como niños, pero eran dos apóstoles, en unas circunstancias que tendríamos que haber visto hombres más maduros. Pero ya digo, nunca debemos de juzgar a los apóstoles porque nosotros seguramente habríamos sido bastante peores probablemente, y ahora mismo, con todo lo que sabemos, pues igual tampoco damos la talla que tendríamos que dar. Concédenos que en tu gloria nos sentemos a tu lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta era la petición concreta que estos dos hermanos hicieron. Que como digo, pues era una petición que surgía del egoísmo, de la carne, de los deseos de encumbramiento propios, y ya digo que choca tanto, ¿no? Mientras el Señor va en el camino sufriendo, pensando en la cruz, ellos van discutiendo a ver cuál iba a ser más grande en ese reino de alcance mundial. Querrían tener los dos principales ministerios. No culpemos tampoco solamente a los dos, porque en realidad dice que todos los otros discípulos pensaban lo mismo. Lo que más les enfadaba es que Juan y Jacobo se les habían adelantado en la petición, pero todos estaban
en la misma idea. Bueno, en todo caso es triste, ¿no? Pero intentando ver la parte positiva, debemos decir también que estos discípulos estaban en este hecho, equivocado y malo, pero sin embargo estaban manifestando cierta fe también, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesucristo pues les había dicho en un momento que ellos, en Mateo 19:28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, ellos manifestaban algún tipo de fe porque creían en esta promesa del Señor. Cuando, por otro lado, pues los líderes del judaísmo habían rechazado al Señor Jesucristo y lo habían despreciado y lo iban a despreciar todavía mucho más. El mismo joven rico, que hemos visto hace un momento, pues había abandonado al Señor Jesucristo, no había puesto su confianza en Él. Y los discípulos, en cambio, dijeron: Señor, y nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Bueno, pues es verdad, había una mezcla de fe genuina, mezclado con egoísmo, con carnalidad. Es tan fácil para los creyentes ser así. Tantas y tantas veces somos de este modo. Tenemos fe, pero al mismo tiempo es una fe mezclada con tantas cosas inadecuadas, impropias de la fe, más bien de la carne. Somos así. Nos gusta, sí, creemos en el Señor, pero no acabamos de despojarnos de nosotros mismos y nos gusta centrar la atención en nosotros mismos, en lo poco que hacemos, esperar que merezca que recibamos grandes cosas a cambio. No tanto en lo grande de lo que Dios hace, sino en lo poco que nosotros hacemos. Ahí ponemos muchas veces el interés. Pensamos más en nuestros propios placeres, en nuestro gozo inmediato, temporal, que en los intereses del reino de Dios, que en los tesoros eternos. Tantas y tantas veces actuamos de esta forma. Dejamos a un lado la cruz y queremos olvidarnos de las tribulaciones pensando solo en las coronas y en los privilegios. Y bueno, pues esto desde luego no se correspondía, y el Señor así se lo tiene que manifestar, no se correspondía con los principios del reino de Dios. Ahora, esto no quiere decir, y es importante aclararlo de paso, que por esto que debamos de renunciar a toda ambición. Debemos de renunciar a toda ambición carnal, pero el cristiano también debe tener ambiciones, por supuesto que sí, pero ambiciones espirituales. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios 14:1, les exhorta a que procuren los mejores dones espirituales. Allí está hablando del don de lenguas, que era muy vistoso, muy llamativo, dice, pero es mejor otros dones. Sobre todo, les dice que profeticéis. Que aspiréis a los mejores dones espirituales. También el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pues sí, anhelar cosas santas, mayor compromiso en el reino de Dios, buscar cómo ser más útiles en la causa de Cristo, pues todo eso debe de ser nuestra ambición, pero pensando en el Señor y en su gloria, no en la nuestra ni en nosotros mismos. Siempre tenemos que tener en cuenta los peligros que hay en tener una opinión muy exagerada de nosotros mismos y de lo que hacemos. Que es fácil tener esto, ¿no? Lo que nosotros hacemos parece que es muy grande y lo que hacen otros es tan pequeño. Casi a veces hasta ignoramos lo que hace el Señor por nosotros. Y lo único que vemos es lo poco que hacemos nosotros. Todo eso hay que tener mucho cuidado con ello, porque tener un concepto de nosotros más elevado del que debemos de tener probablemente nos lleve a competir con el hermano, a rivalizar, en lugar de complementarnos para servir juntos al Señor. Bueno, entonces el Señor les dice: no sabéis lo que pedís. Pues evidentemente lo que el Señor pone en evidencia es la miopía espiritual de Juan y de Jacobo cuando hicieron esta petición, que es similar a la misma miopía que nosotros manifestamos muchas veces cuando hacemos nuestras oraciones, cuando oramos al Señor.
Y menos mal que el Señor no nos da siempre lo que pedimos, porque muchas veces pues lo que pedimos es como ellos. Lo único que buscamos es vivir mejor, sufrir menos, que desaparezcan todos los problemas que tenemos, que nos vaya bien en la vida, que disfrutemos al máximo. Y esto es todo lo que nos interesa. Y por esta razón pues no recibimos lo que pedimos. Como dice Santiago, y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Eso está en Santiago 4:3. Y no nos da el Señor lo que pedimos, porque pues, en nuestras propias oraciones, hablando con el Señor, como los discípulos aquí, no nos ruborizamos incluso en manifestar nuestra propia carnalidad y buscar, y manifestamos delante del Señor que lo que buscamos es nuestro propio beneficio personal. ¿Cuántas de las oraciones de los creyentes empiezan y terminan con peticiones? Y Señor, dame tal, y Señor, sana a fulano, y Señor, que me suban el sueldo, o que me den el puesto de trabajo, o que tantas y tantas cosas en el ámbito de lo que a nosotros nos interesa. Y qué parte más pequeña, si es que existe muchas veces en nuestras oraciones, tiene que ver para reconocer la grandeza de Dios. La grandeza de sus atributos, del ser de Dios, de manifestar nuestra admiración por Dios, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, adorarle, engrandecer su nombre. Qué poco hay de eso. Algunos creyentes a veces los oigo orar y directamente es que empiezan y acaban solamente con peticiones. Y Señor, dame, dame, no hacemos a veces más que pedir. Por eso dice el apóstol Pablo que en Romanos 8, que pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De alguna manera es como si el Espíritu Santo estuviera corrigiendo de algún modo nuestras torpes oraciones para que lleguen purificadas, vamos a decirlo así, a la presencia de Dios. Por otro lado, estos discípulos anhelaban cosas muy grandes, sentarse a la derecha y a la izquierda en el reino de Dios, pero pedían y no entendían las implicaciones de lo que estaban pidiendo. Ignoraban cuál iba a ser el precio de esas peticiones. Nosotros muchas veces oramos al Señor del mismo modo. Pensamos que es cuestión de pedir nada más y recibir, punto. Y no entendemos que el Señor nos marca el precio también de este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí les va a decir que si querían estar a su derecha y a su izquierda, tendrían que participar con Él en los sufrimientos, de algún modo, identificarse con Él en la cruz y en los sufrimientos de la cruz. Y también para nosotros, dice Pablo en Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Y cuántas veces pues deseamos grandes bendiciones de Dios sin estar dispuestos a sufrir ni a sacrificarnos por su causa? Aquí el Señor les dice, les va a aclarar el asunto inmediatamente. Les habla ahora de la copa que había de beber y del bautismo con el que había de ser bautizado, que ambas cosas pues tienen que ver con sus sufrimientos en la cruz. Recuerdan que en Getsemaní el Señor hablaba de la amarga copa que había de beber y allí estaba rogando, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y del mismo modo, un poco en ese mismo contexto, hablando de los sufrimientos de la cruz, en Lucas, en el capítulo 12 y versículo 50, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Pues el precio para aspirar a esa petición que ellos estaban haciendo, pues sería esto, identificarse con los sufrimientos de Cristo, con la cruz, con el dolor de todo aquello. Siempre es así. Ya digo, nosotros pedimos pensando que el Señor nos va a dar un cheque en blanco, o para que nosotros pongamos lo que queramos, o un cheque ya firmado y solamente es ir a cobrarlo. Y nos olvidamos de que hay sacrificios y que hay esfuerzos. Siempre recuerdo, por poner otro ejemplo,
aunque este que hay aquí ya es suficientemente claro. Pero recuerden ustedes en Santiago, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche a todos. Pues qué bien, que el Señor nos dé sabiduría para entender todo. Y ya con eso estamos listos para ir a predicar el domingo sin necesidad de estudiar. No, no. Y dice, el que pida, pida con fe, no dudando, porque el que duda es como la onda del mar, que va y viene. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que sí, que si le pedimos al Señor sabiduría para entender la palabra de Dios, nos la va a dar. Pero Dios espera que a cambio hinquemos codos y nos quememos las cejas estudiando y leyendo la palabra de Dios. ¿O qué pensamos? ¿Que estando tumbados en nuestra cama, medio dormidos, medio despiertos, nos van a venir las revelaciones? No, habrá que estudiar. Entonces, ¿Dios nos va a dar sabiduría si se la pedimos? Sí, pero de nada va a servir si nosotros no hacemos el esfuerzo de estudiar. Y así tantas y tantas cosas. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Sí, pero el obispo, el pastor de la iglesia, el anciano, va a tener que sacrificar muchas cosas de su vida personal, de su vida familiar, incluso de su tiempo, de sus fuerzas físicas. Va a tener un desgaste increíble. Si lo anhela está muy bien, pero ¿está dispuesto a pagar ese precio? ¿Cuántas veces queremos los beneficios sin estar dispuestos a pagar el precio? Es una sociedad la nuestra donde no se estimula excesivamente el sacrificio, el esfuerzo. Más bien parece que todo nos tiene que venir dado sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Por nuestra parte. Pero aquí el Señor les indica, y les hace una pregunta, les devuelve la cuestión. ¿Queréis esto? Pero ¿podéis hacer esto? Y ellos contestan, podemos. Bueno, aquí evidentemente lo que en primer lugar se observa es la falsa confianza que tenían en sí mismos. Creían que ellos podían mucho más de lo que realmente luego iban a demostrar que podían. Creían que sí, pero realmente no, que no tenían esas fuerzas que ellos presumían. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo finalmente fue prendido, todos le abandonaron y el Señor Jesucristo quedó allí solo frente a la cruz. Todos los discípulos dejándole huyeron. Juan y Jacobo también, que habían dicho, podemos beber de la copa que tú bebes, podemos ser bautizados en el bautismo que tú eres bautizado, podemos. Pero cuando llegó el momento de la verdad habían desaparecido. Lo mismo pasó con el apóstol Pedro. Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no. Y el Señor le dijo, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y luego Pedro, cuando se cumplieron las palabras del Señor, lloraba amargamente. Todos ellos tuvieron que aprender que no podían confiar en sí mismos. Y nosotros tenemos que aprender que somos débiles, que no tenemos poder en nosotros mismos frente a todas las tentaciones, frente a todas las demandas de Dios. No somos capaces por nosotros mismos. Necesitamos del poder del Espíritu Santo obrando dentro de nuestras vidas. Si no, no somos nadie, ni nada. Tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta de que somos mucho más débiles de lo que nos pensamos y de que prometemos más de lo que luego nuestros hechos son capaces de demostrar tantas y tantas veces. Ahora, finalmente, aquellos 2 apóstoles, Juan y Jacobo, aprendieron la lección. El Señor les dijo que a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Cumplieron lo que dijeron, pero habían aprendido ya la lección. Recuerdan que Jacobo murió en el tiempo de Herodes, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12 lo vemos, murió ejecutado por Herodes. Y Juan, el apóstol Juan, su hermano, lo encontramos en Apocalipsis, ya el último libro escrito de la Biblia, muy mayor ya Juan, y estaba prisionero en la isla de Patmos por causa del testimonio. Y la tradición nos dice que murió de forma también violenta. Finalmente cumplieron, no como ellos habían pensado que lo iban a cumplir, pero lo cumplieron. En todo caso, todos nosotros como creyentes, si hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, somos llamados también a sufrir con Él. Todo esto es una verdad que hay que grabarla en nuestra mente. Todo aquel que quiera ser leal, que quiera ser fiel a Cristo, sufrirá persecución. Lo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12.
que ya lo mencioné creo en la sesión anterior. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Defender los principios cristianos es ir contracorriente. Y tarde o temprano va a molestar al mundo, tarde o temprano. Y nos van a perseguir, nos van a hacer la vida imposible, de la forma en la que puedan. En unos países podrán llegar más lejos con la persecución, en otros menos. Pero en todo caso van a hacer lo que puedan por ridiculizarnos, por obstaculizarnos, por desprestigiarnos, por calumniarnos, por ridiculizarnos, lo que sea. O en otros países por matarnos. ¿Cuántos cristianos hay en muchos países de este mundo, en muchos países musulmanes o de otro tipo, los cristianos son perseguidos? Países ateos, comunistas a veces, o en países budistas incluso, donde se practica el hinduismo. Bueno, tantos sitios. Los cristianos sufren algún tipo de persecución, en muchos casos, ya digo, mortal, terrible, terrible. El apóstol Pablo también escribía: abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Cualquiera que se quiera involucrar más en el ministerio cristiano sufrirá, como dice Pablo, las aflicciones de Cristo. Pedro animaba a los creyentes en su primera carta, una carta escrita a creyentes que lo estaban pasando mal, que estaban sufriendo bajo el imperio, probablemente en la época de Nerón. Dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4:13. Esto, por supuesto, debemos de dejarlo claro, que no podemos equiparar los sufrimientos de Cristo en la cruz con nuestros sufrimientos. Por supuesto que no tienen nada que ver. Los sufrimientos de Cristo fueron para salvarnos. Él dio su vida para salvarnos de nuestros pecados, para pagar el precio de la justicia de Dios. Nuestros sufrimientos son por identificación con Él, pero nunca son sufrimientos que nos pueden redimir, que nos pueden salvar. Y finalmente el Señor contesta a la petición de Jacobo y de Juan. Y lo que les va a decir es para quienes están asignados estos puestos en el reino de Dios. Y dice: el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado. Y más adelante veremos que el Señor va a explicarles que esos puestos quedan determinados por la fidelidad y lealtad en el servicio al Señor, que se ha de manifestar en muchas ocasiones sirviendo también a los hermanos. Para conseguir puestos en el reino de Dios, puestos elevados, la cuestión es servir lealmente al Señor, como el Señor nos ha enseñado en su palabra. Esto es, no hay otra fórmula. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse. Ahora vemos la reacción de los otros discípulos, que se sienten frustrados porque pensando lo mismo, pero han visto que se les han adelantado. Y es que este tipo de actitudes, nosotros aquí en España diríamos los trepas, esos que entran en las empresas, siempre están halagando al jefe y buscando cómo subir, cómo trepar, los trepas, buscando siempre el camino, la forma. Este tipo de cosas dentro del cristianismo, bueno, en las empresas también, por supuesto, pero en el cristianismo crean muchos conflictos en el compañerismo, en la comunión cristiana. Muchos conflictos. Hay muchas divisiones muchas veces en las iglesias por ese deseo carnal de prevalecer, de ganar protagonismo, de sobresalir sobre los demás. Esto es terrible, 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 y hace muchísimo daño, muchísimo daño. Qué fácil es enojarse con el hermano simplemente porque nos adelanta, cuando tal vez lo único que nos mueve es la envidia y bueno, pues tenemos que alegrarnos cuando los hermanos prosperan en la obra de Dios y en el reino de Dios. No hay problema en ello. Y nosotros tenemos que espabilarnos también para crecer y progresar, claro que sí, pero no sintiendo envidia ni buscando competir. Hemos conocido creyentes muy competitivos dentro de las iglesias y la verdad es que al final es
terrible, aunque todos nosotros fácilmente podemos pecar de lo mismo. Los reinos del mundo y el de Cristo. Ahora vamos a ver cómo se miden las cosas, qué principios prevalecen en cada uno de ellos. Y el Señor, como he anunciado al principio, pues va a mostrar que hay una diferencia muy grande entre los reinos terrenales y el reino de Dios, sobre todo en cuanto a esto, al poder, a la grandeza, al señorío. El Señor empieza hablándoles de los gobernantes de las naciones, y Él explica los criterios que siguen pues para llegar a ser grandes, y dice que son grandes porque han sabido acumular muchos recursos económicos, gran poder militar y seguramente también astucia diplomática. La combinación de estas cosas: recursos económicos, poder militar y astucia diplomática. Bueno, pues así llegan a ser grandes y usan esa grandeza para su propio engrandecimiento y beneficio personal. Y el más grande en el mundo es aquel que logra imponer su voluntad a cuantas más personas, mejor. Esto no hace falta explicarlo más, porque estamos rodeados de ese principio, lo vemos por todos los lados. Pero el Señor continúa y dice: pero no será así entre vosotros. Las normas del reino de Dios tienen que ser completamente distintas a las del mundo. La grandeza dentro del reino de Dios no se manifiesta, no se consigue, no consiste en conseguir que los demás estén sujetos a nosotros y sean sumisos a nuestra voluntad, se plieguen a nuestros deseos. No es eso, no es eso, todo lo contrario. La grandeza consiste en servir a los demás. Esa es la verdadera grandeza dentro del reino de Dios. No mandar sobre los demás, sino servir a los demás. Así que los discípulos, si querían ser grandes, deberían de convertirse en esclavos o en servidores de todos los demás. Fíjense cómo cambia por completo, cómo el Señor le da la vuelta completamente al asunto. En el mundo de una manera, pero en el reino de Dios de una forma completamente diferente. En el reino de Dios, que ha de ser también en su manifestación más pequeña, pues en el ámbito de la iglesia local, pues tiene que ser así. Los que ejercen autoridad dentro de la iglesia deben de estar llenos de este principio, de estos valores. Recuerden lo que el apóstol Pedro, escribiendo a los ancianos, les dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Nos damos cuenta, ¿no? Pedro, en este punto ya de su vida, habían pasado años, es verdad, pues había logrado madurar y entender perfectamente estos principios que el Señor Jesucristo estaba enseñando aquí. Él mismo los practicaba y los promovía, se los enseñaba también a otros. No como ejerciendo señorío, sino como siendo ejemplo. El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Corintio, que tan retorcidos eran, que tantos problemas le causaban. Y les escribió porque era una iglesia dividida, y en gran medida estaban divididos porque les gustaba exaltar mucho a sus líderes. Y a unos los colocaban, tenían como estandartes, como banderas. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y cada uno tenía su bandera y peleaban unos contra otros dentro de la iglesia. Y habían idolatrado a sus líderes. Ese era el problema. Y luchaban, estaban en pugna constante por este asunto. El mío es mejor que el tuyo. Y el apóstol Pablo intenta explicarles a lo largo de la carta que esos líderes, esos misioneros, esos pastores a los que ellos idolatraban tanto no eran más que servidores suyos. Ellos no se creían otra cosa, eran los propios creyentes corintios que en su inmadurez y en su carnalidad los idolatraban. Pero fíjense lo que Pablo dice en Primera de Corintios en el capítulo 3, versículos 4 y 5. Porque diciendo el uno,
yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Desgraciadamente, muchos que se dicen seguidores de Cristo han olvidado estos principios y constantemente han manifestado y manifiestan esta tendencia que hay en el hombre caído de exaltar a sus líderes. ¿Cuántas veces vemos en el catolicismo exaltar al Papa católico y cómo la gente lo encumbra y lo tratan de una forma tan espectacular tantas veces? Pero lo mismo en las iglesias evangélicas. Muchas veces la iglesia más importante es aquella en que su líder tenga más seguidores. Y es una equivocación tremenda. Medir el pastor por el número, la importancia del pastor por el número de seguidores que tiene. Es absurdo, es absurdo. Y eso se da en montones de iglesias evangélicas en el día de hoy. El otro día llegó a nuestra congregación un hermano de Colombia, un joven, y le pregunté, nos estábamos presentando, y le pregunté si había traído una carta de recomendación de su iglesia. Bueno, pues es una costumbre bíblica y por otro lado pues recibimos tantas personas que algunas veces son hermanos auténticos, pero otras veces son personas dañinas que hacen daño a las congregaciones. Entonces, bueno, pues nunca está de más que el creyente venga acompañado con una carta de su pastor. Le dije, y él me dijo, pues no he traído una carta. Digo, pues por favor, escribe a tu pastor para que te mande una carta. Y me dice, pero es que mi pastor tiene 25.000 miembros y no sabe quién soy yo. Y yo, en fin, esto ya sé que funciona en muchos sitios, hay iglesias muy grandes, el pastor es muy importante, y le dije, pero ¿y cómo puede ser tu pastor si no te conoce? Porque el buen pastor, dice el Señor Jesucristo, conoce a sus ovejas. Y si no te conoce, ¿cómo va a ser tu pastor? Pues hemos cambiado las cosas, porque ahora un gran pastor es el que tiene muchos miembros al que no conoce. Cuando un gran pastor, si es que hay grandes pastores, serían aquellos que se dedican a servir a las ovejas, a aquellos miembros a los que conocen. ¿Cómo se puede servir a alguien? Difícilmente se puede servir a alguien si no se le conoce. Hace poco estaba visitando a mi hija en los Estados Unidos. Ella se reúne allí en una iglesia también muy grande, no tan grande, creo que tiene unos 3.000 miembros. Y yo estaba, en fin, yo tenía algunas inquietudes en cuanto a la vida espiritual de mis hijos y quería hablar con su pastor. Y fui a ver a su pastor y le dije, mire, soy el padre de fulanito y de venga. Y el hombre me puso cara de que no sabía de lo que le estaba hablando. Le repetí varias veces el nombre, le intenté dar alguna explicación. El hombre no tenía ni idea de quiénes eran. Hizo pues todo lo que pudo por mí, evidentemente, y creo que me trató muy bien. Pues allí mismo oró con mi mujer y conmigo por aquellas inquietudes que yo tenía. Pero a lo que voy, tampoco sabía quién era la persona, que era miembro de su iglesia, quién era. Hoy el concepto de la grandeza de los pastores y de los líderes de las iglesias está cambiado por completo. Se da mucha importancia a personas que son lejanas, que no son cercanas. Un pastor tiene que estar accesible para las personas y tiene que conocer quién es quién dentro de la iglesia, cuáles son las necesidades, etcétera, etcétera. Pero hemos cambiado un poco el concepto y cada vez nos parecemos más al modelo del mundo, donde el pastor es el que manda mucho sobre muchas personas, pero no las conoce. No es el modelo bíblico, entiendo. Pero compruébenlo por ustedes mismos en la palabra de Dios. Así que este concepto choca, el concepto que está explicando el Señor en cuanto a la grandeza, a la autoridad, choca con lo que es frecuente en el mundo y lo que llevamos dentro de nuestro propio corazón. Y tenemos que tener también mucho cuidado al aplicarlo dentro del desarrollo de los dones, dentro de la iglesia. Porque el Señor nos ha dado dones. Y uno puede pensar, bueno, pero los dones que yo tengo son para mi propio engrandecimiento personal.
Yo soy un predicador, pues yo soy predicador para que todo el mundo me admire y sepa lo listo que soy y lo bien que me explico, etcétera, etcétera, etcétera. O yo tengo el don para cantar y es para que, la gente para que los miembros de la congregación se den cuenta de lo bien que canto y hago ahí una puesta en escena formidable que todo el mundo queda medio alucinado. No, no es esto, no es esto. Los dones han sido dados dentro del cuerpo, que es la iglesia, para la edificación de los demás miembros. Cada miembro en la iglesia tiene un don, por lo menos tiene un don. Y ese don es para edificar al otro hermano, al resto de los hermanos. No para nuestro propio engrandecimiento, o nuestra fama, o nuestra gloria personal, sino para la edificación. Cuando usamos los dones para nuestro propio engrandecimiento, hemos perdido la razón de ser del por qué Dios nos ha dado los dones. Lo mismo que cuando competimos. Yo soy mejor predicador que tú, o yo canto mejor que tú, o yo tengo más miembros en mi iglesia que tú. Nos hemos equivocado. Competir está fuera del lugar. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 20 y 21 explica: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Porque lo que hay es este sentido de complementariedad. El ojo necesita a los pies y los pies necesitan al ojo. La mano necesita a la boca y la boca necesita a la mano. Hay una interdependencia entre los dones. Pero cuando pensamos, ya digo, en nuestro propio engrandecimiento personal, pues, y entramos en competencia, a rivalizar, perdemos mucho, lo estropeamos todo, de hecho. En la iglesia, por lo tanto, lo que debe de primar es el servicio. El Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo y Pablo se da perfecta cuenta de ello en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 3 al 8, un pasaje bien conocido, necesariamente tiene que ser bien conocido porque es hermosísimo y fundamental. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Lo que viene a decir es esto, ¿no? Que debemos de primar el servicio a los demás. Dice, en cuanto a honra, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Porque nuestra meta debe ser servir a los demás y para eso hay que entender que ellos son dignos de nuestro servicio, son merecedores de nuestro servicio. Creemos que son importantes para nosotros. En lugar de pensar que nosotros somos los importantes y que todo el mundo tiene que estar sirviéndonos a nosotros, debemos de pensar que los demás son más importantes y debemos de entregarnos al servicio hacia ellos. En la iglesia muchas veces ocurre lo contrario, ¿no? Que los creyentes estamos pensando en nosotros mismos. Egoísta yo, egoísta los que no piensan en mí. Ese es el lema muchas veces de los creyentes. Y vienen muchas veces a la iglesia a ver qué reciben y nunca piensan en ver qué podemos añadir, qué podemos aportar para la edificación del cuerpo de Cristo. Y se quejan rápidamente si todo el mundo no está a sus órdenes y haciendo lo que ellos quieren. Pues por supuesto, como creyentes debemos de esforzarnos en servir a las personas, pero la persona que llega a la iglesia llamándose cristiano con esa mentalidad de que todo el mundo me tiene que servir y a ver qué voy a recibir, pues o no es cristiano o es un muy mal cristiano, no entiende los principios bíblicos. Este principio es fundamental en todos los ámbitos de la vida humana. Muy importante, sin duda, como ya he dicho, en la iglesia, pero es igualmente válido y hará avanzar mucho las cosas y bien si se aplica, pues por ejemplo, en los negocios, en la familia, en la política incluso. En todos los sitios donde se aplique este principio del Señor o cualquiera de los otros principios que enseñó, las cosas siempre funcionarán mejor. Pero ya digo, luchamos con que el hombre siempre está pensando a ver qué puedo recibir
en lugar de a ver qué puedo aportar, cómo puedo enriquecer a otro. Ahora el Señor va a demostrar que Él no solamente hablaba, sino que predicaba, como muchas veces no lo hacemos los predicadores. Él sí que predicaba perfectamente con el ejemplo. Dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y su entrega en la cruz iba a ser su obra mayor, definitiva, de servicio a favor de los hombres, pero no de cualquier hombre, de los hombres pecadores, enemigos suyos, que estábamos opuestos a Él, andando en la dirección contraria. Pero no solamente la cruz desde luego es la manifestación suprema de esta obra de servicio del Señor Jesucristo, pero no la única. Cuando el Señor fue entregado esa misma noche, pues estando con sus discípulos dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y cuando llegaron al aposento alto donde iban a celebrar la última Pascua, allí reunido con los discípulos, pues todo estaba listo, pero nadie se prestó a lavar los pies de los discípulos. Cada uno estaba allí, bueno, pues si no hay nadie, no hay ningún sirviente, pues yo no me voy a poner a lavarlos. Y entonces el Señor mismo se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Algunos se sintieron realmente muy incómodos de repente. El apóstol Pedro es uno que lo manifestó, como era de esperar, inmediatamente. Pero el Señor dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Después de que terminó, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pues aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo de Cristo, el ejemplo supremo. Si Él fue capaz de servirnos de esta manera, siendo el mismo Hijo de Dios, ¿cómo nosotros podemos resistirnos a servir a los hermanos en aquellas cosas que podamos? Con los dones que el Señor nos ha dado, con los recursos que el Señor nos ha dado, ¿cómo vamos a negarnos a servir a nuestros hermanos? Si el Señor, siendo Dios, siendo realmente importante, lo hizo. Ahora, sobre este asunto hay un tema que a mí siempre me asombra. Y es que el servicio del Señor Jesucristo no terminó en la cruz. Fue el momento, el clímax, pero no es el fin, no es el fin. Hay algo que de hecho me sobrecoge cuando lo pienso. Y es que dice que el Señor cuando regrese en su segunda venida, volverá otra vez a asumir su papel de siervo, el mismo papel de siervo. Es increíble. Me da hasta reparo decir esto que estoy diciendo, pero es que lo dice la Escritura. Cuando vuelva en su gloria, dice que Él volverá a servirnos. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Su Señor vendrá a servirles. Es increíble, increíble. Porque estos principios que el Señor nos está enseñando aquí tienen vigencia, tienen validez en la eternidad. Es sobrecogedor. Yo no puedo imaginarme, bueno, ya me parece fuera de toda lógica que el Señor haya querido servirme a mí y haya dado su vida en rescate por mí. Pero pensar que en la segunda venida, en su gloria, el Señor va a servir a aquellos creyentes que a su vez le hayan servido y hayan sido fieles, pues es increíble, ¿no es cierto? Es increíble. Pues esto debería llenar nuestros corazones de este deseo de servir más al Señor, de entregarnos más a su causa, en lugar de estar buscando los aplausos, de buscar nuestro propio prestigio. Porque el orgullo mata el servicio, en cambio la humildad nos engrandece. El Señor va contracorriente. Todos estos principios que estamos viendo aquí no tienen nada que ver cuando usted salga a la calle y se relacione con las personas en su trabajo, en
en su comunidad, se va a dar cuenta de que los principios van justo en la dirección contraria. Pero estos principios son válidos. Son válidos aquí y lo van a seguir siendo en la eternidad. Y ahora el Señor añade, ha dicho que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí encontramos la consumación de su servicio, como hemos dicho. El Evangelio de Marcos, lo dijimos en nuestra introducción, pues nos presenta al Señor Jesucristo como el siervo de Jehová. Y aquí está dando su vida en servicio, en servicio al Padre. Esto era lo que más le agradaba al Señor Jesucristo. Como dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto es lo que llenaba realmente su corazón, servir al Padre. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros? Ahora, el objeto de este servicio era, como digo, nosotros mismos. Nosotros vamos a ser somos los beneficiados de este servicio. Porque Él dice que dar su vida en rescate por muchos. Vino a redimirnos, que es un concepto muy común en aquel tiempo, era el precio que se pagaba para que un esclavo quedara libre. Y Él nos ha redimido para poder ser librados de la potestad de Satanás y ser trasladados al reino de su amado Hijo, donde nos encontramos. Qué grande que es nuestro Dios. Y sin embargo está dispuesto a servirnos. Nosotros, que no somos grandes, a veces nos lo creemos y por eso no queremos servir a nuestro prójimo. Pero debemos de asumir estos principios que nos ha enseñado el Señor en este pasaje y ponerlos en práctica. Porque, como hemos leído hace un momento, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La bienaventuranza no está en saberlas, la bienaventuranza está en hacerlas. Pero tenemos que reconocer que necesitamos mucha ayuda del Señor para poder vencer nuestra propia naturaleza caída que nos lleva en la dirección contraria y poder de otra manera establecer en nuestras vidas estos criterios y regirnos por ellos. Dar importancia al hermano, creer que el hermano es alguien importante, que debe ser estimado más incluso que nosotros, que en cuanto al servicio él se merece más que nosotros. Tomar estas actitudes. ¿Cómo cambiarían nuestras vidas? ¿Cómo cambiarían nuestras iglesias si tomáramos esa actitud? ¿Cuántos problemas menos habría muchas veces? Pues que el Señor nos ayude a poner en práctica estas cosas que no son difíciles de entender, pero que por el contrario sí que son complicadas de poner en práctica. Que el Señor nos ayude y nos bendiga mucho en este deseo. Gracias una vez más por su atención.